Magdalena, somos de un grupo de oración, nosotros vivimos en Jeta, un grupo de oración que se llama María y José, y bueno, pues siempre estábamos muy animados por venir, porque el señor Néstor allá estaba ya dictando charlas y nos llamó mucho la atención. Después vimos con que Socorrito venía acá y bueno, gracias a Dios, para la gloria de Dios, estamos acá con ustedes. La idea es seguir bienvenidos. Bueno, entonces el tema que nos convoca hoy es cómo fortalecer la educación de nuestros hijos. Antes de iniciar con el tema les quiero pedir un favor, y es que las preguntas las dejemos para el final porque de verdad que ese es un tema un poquito amplio, entonces digamos como para poder evacuar mejor la cuestión. Es un tema pues de muchísima importancia para nuestra comunidad, que tiene en su misión promover la formación de familias santas, entonces pues yo pienso que cae como al pelo. Va a estar basado en primera instancia en el capítulo número 7 de la exhortación apostólica La alegría del amor del Papa Francisco, que digamos trabaja como 7 aspectos en los cuales el Papa Francisco nos propone que debemos trabajar para orientar esa educación de los niños. Y a manera de complemento voy a compartir unas reflexiones del padre Miguel Ángel Fuentes, que habla sobre un tema que no es muy conocido en educación, que es el tema de la magnanimidad. Pienso yo que si realmente ese tema estuviera más en la parte de educación, en la parte de nuestras vidas se potencializarían de una manera especial. Pienso que muchas de las crisis en la educación a nivel familiar y a nivel institucional es precisamente por eso, porque se carece como del sentido realmente de lo que se está haciendo y pues en muchos ámbitos de la vida, ¿no? Para iniciar quiero presentarles una frase del padre Miguel Ángel Fuentes, que yo pienso que debería ser también como la conclusión un poco de la charla, porque como que nos resume un poco hacia dónde debe tender nuestra labor. Dice: la labor del educador, y nosotros todos como padres somos educadores, es superior a la del más genial escultor. Este hace de una piedra o leño que no se mueve a sí mismo una figura. El educador, no hace sino saca de un ser que se mueve a donde quiere ir, un ser que queriendo se mueve a donde debe ir. ¿Sí? Pero, perdón, ¿la puedes devolver? Claro. ¿La volvemos a leer o la leo solo? Bueno. Que me fui a traer a Natalia. Bueno, listo. La enseñanza nos viene listo, como muy bueno, buen tiempo. La labor del educador es superior a la del más genial escultor. Este hace de una piedra o leño que no se mueve a sí mismo una figura. El educador, no hace sino saca de un ser que se mueve a donde quiere ir, un ser que queriendo se mueve a donde debe ir. No a donde quiere, sino a donde debe ir. Bueno, el Papa Francisco en este primer aspecto nos hace la pregunta literal empieza así: ¿dónde están nuestros hijos? Pero antes de abordar ese tema, él nos dice que nosotros tenemos que tener conciencia de que los padres siempre vamos a tener incidencia en la educación de nuestros hijos. Sea que lo hagamos bien o sea que lo hagamos mal, siempre estamos teniendo esa incidencia. Entonces de ahí la importancia de prepararnos para hacerlo de una manera como seria, de una manera concienzuda, de una manera magnánime. Desafortunadamente, si nosotros nos ponemos a mirar nuestras familias, pues eso no se da, porque a veces pareciera que nosotros nos preocupamos de cómo educar a nuestros hijos cuando ellos ya están en nuestras vidas. Muchas veces sucede eso, ¿no? Casi nunca pensamos de jóvenes o de solteros cómo iré yo a educar a mis hijos. Entonces se ha pensado a veces como que a medida que se vayan presentando las situaciones nosotros vamos respondiendo, y la cuestión no es así. De hecho, muchos modelos pedagógicos invitan a eso, a que se respete como el ritmo del niño, como que la cuestión es con naturalidad, y además lo importante es que los niños aprendan a ser felices. Y pues digamos, se está creando una generación de padres un poco como miedosos para intervenir en la educación de los hijos, especialmente en lo que se refiere a la parte de la corrección. Entonces a veces por comodidad no corrigen, o les da miedo que se dañe la relación con el hijo, le da miedo que se traumatice, y entonces están pues están dejando de ejercer una responsabilidad que deben tener, ¿cierto? Ligada a esa pregunta de dónde están nuestros hijos, plantea la otra: ¿a qué los estamos exponiendo? Y nos da una serie
como de punticos que debemos reflexionar al respecto para saber, para podernos contestar como esas preguntas. Entonces, la primera es, ¿a quiénes les estamos entregando la diversión y entretenimiento de nuestros hijos? Entonces, él finalmente nos dice, bueno, ¿quiénes están entrando en la mente de nuestros niños y en el corazón de nuestros niños a través del cine, de los libros, de la televisión, del internet? ¿Sí? Es importante que nos planteemos eso. Hay una cuestión, por ejemplo, nomás con los dibujos animados que a veces los vemos como muy inocentes y resulta que en los dibujos animados hay una gran descarga de agresividad, que el niño está aprendiendo todo eso. Y segundo, ahora los que no son tan agresivos, hay un comentario muy frecuente en los dibujos animados y es que vamos a luchar por un nuevo orden, por un nuevo mundo, y ese es un comentario muy... digamos, es un comentario que también trabaja muchísimo una secta satánica que son los masones, y lo que se quiere es instaurar un nuevo mundo realmente, un nuevo mundo donde todo el mundo puede hacer lo que quiere. Es una secta que aparentemente tiene fines filantrópicos y religiosos y por eso los dibujos animados están como en esa dirección, ¿no? Y todos como tan bonitos y tan buenos, pero en el fondo se está llevando a eso. Que día mi hija me decía que, no sé en qué programa vio Carol Johanna, ella no es muy amante de la televisión, pero puso una de esas series de dibujos animados y que al final salió el rótulo en el pecho del muñequito de Illuminati, ¿sí? Que es una de las sectas religiosas, una de las sectas masónicas. Entonces hay que tener cuidado con los dibujos animados. La otra cuestión es a quienes les estamos entregando para que ocupen el tiempo libre de ellos. Muchas veces lo hacemos con la empleada porque es la forma más cómoda, otras veces con la vecina o con algún familiar. Hay que tener cuidado con esto porque, pues, si bien nos pueden colaborar muchísimo, a veces no comparten la misma visión de vida de nuestra, en ocasiones no tienen los elementos suficientes para educarlos y para direccionarlos como nosotros queremos, y también, pues, a veces en algunas ocasiones los podemos estar poniendo en riesgo. También con el tiempo libre es importante mirar que no saturemos a los niños con una cantidad de actividades extracurriculares. En Peldaños teníamos la experiencia cuando, como comentaron don Víctor, cuando teníamos el colegio, que había niños que estaban el lunes en Kumon, el martes en artes marciales, el miércoles en música, el jueves en piano, en idiomas, exactamente. Mis sobrinos ya no pueden con más clases, yo estoy aterrado, yo nunca recibí una clase en una semana. Eso no es que no sea bueno, pero toca tener muchísimo cuidado porque eso les está quitando espacios para, digamos, desarrollar esa relación con ellos mismos, con el entorno, con sus papás, con Dios mismo, porque con tanta ocupación a qué horas ora uno, a qué horas tiene la oportunidad de conocer uno cuáles son sus debilidades, sus fortalezas, de compartir realmente, de acrecentar vínculos con los padres, eso no hay. Eso en cuanto a los espacios como lícitos, digamos que hay. También hay unos espacios que no son tan lícitos y que no son tan buenos y que los papás se dejan atrapar por eso, como es ahora lo que están ofreciendo en las EPS y en las EPS y en las cajas de compensación familiar, por ejemplo el yoga para niños, ¿sí? O el método, ya no suena tanto, pero en una época yo fui víctima de eso, del método de control Silva, que le ofrecen a los padres que con eso los niños van a superar los miedos, van a mejorar el rendimiento académico, todo ese tipo de cosas. Ella no lo dice, pero desafortunadamente con mi hija, no, pero miren que desafortunadamente nosotros sí caímos en esos con Carol Johanna, con la chica mayor. Y esos son espacios que los contaminan muchísimo, que además están prohibidos por la Iglesia Católica, ¿sí? Textualmente, el yoga, el método Silva, todo eso. Entonces, pues hay que tener cuidado con todo ese tipo de cosas. El otro aspecto que nos dice es que tenemos que hacer un ejercicio de vigilancia. Los padres por lo general hacemos ese ejercicio de vigilancia hacia los hijos, pero también hay que hacerlo en la otra dirección, que es hacia nosotros mismos. ¿Por qué? Porque muchas veces hay que revisar el tipo de presencia que estamos haciendo. Ahí estamos, pero es una presencia abandónica, donde no estamos hablando, donde no estamos dialogando, donde por nuestros horarios tenemos que viajar de trabajo, en fin, entonces casi no estamos con el niño. Eso es importante porque esas presencias abandónicas hacen muchísimo daño. Y la otra es cómo estamos actuando.
Porque hay muchísimas cosas, a veces comentarios que nosotros hacemos, actitudes que tenemos con las que estamos educando a nuestros niños y los estamos educando en una dirección contraria muchas veces a lo que nosotros deseamos. En Peldaños justamente había un papá que siempre que iba por el niño, antes casi que de saludarlo, lo primero que le preguntaba es, ¿tiene tarea? Y si tenía tarea, entonces, ¿qué le estaba transmitiendo al niño con eso? ¿Sí? Que dejarte la tarea, que dejarte a estudiar, que los compromisos, todo ese tipo de cosas. Y así suceden con muchas cosas. Muchas veces los niños llegaban diciendo que no habían hecho la tarea porque se habían quedado dormidos. Pero ¿a qué hora le iban a hacer? No, es que mi papá hasta que no vio el partido de fútbol no me orientó la actividad. Entonces, pues, la cuestión es que hay muchas cosas que les vamos enseñando, por ejemplo, a aplazar, a todo ese tipo de cosas. La novela, ¿no? Exactamente. No, para quitarle que todos con los hombres, ¿no? El padre, el Papa Francisco dice que es muy importante, y esto lo hace énfasis casi en todo el documento, que es importantísimo entrenar y fortalecer la voluntad de los chicos. Eso ya casi no se está dando. Él dice que es importante para entrenarla para que ellos sepan enfrentar situaciones difíciles, por ejemplo, de droga, de abuso, de maltrato. ¿Y cómo se hace eso? Pues con pequeños... Con pequeños actos se va fortaleciendo eso, como cumplir unas rutinas, como crear hábitos, como hacer pequeños sacrificios, ¿sí? Si los niños digamos, hacen esos pequeños actos, después los pueden replicar en situaciones mucho más trascendentes. Entonces, la cuestión es que no es tanto preguntarnos dónde están físicamente, sino existencialmente, con respecto a su proyecto de vida, a sus metas, a sus ideales, a sus mismas dificultades. Porque mirar dónde están físicamente es imposible, es un ejercicio que es imposible de hacer, controlar el internet, el encuentro con los amigos, la novia, todo eso terminamos agotados en esa labor y terminaríamos como enfermándonos, siendo obsesivos. Lo que se trata es que con mucho cariño, con mucho respeto, partiendo también del respeto hacia el mismo niño, se lleva a generar procesos de crecimiento integral para que el niño pueda alcanzar la maduración de su libertad. Entendida la libertad como un don que Dios nos da, que debemos cultivar, que debemos acrecentar, que es diferente del libertinaje, que es hacer pues lo que yo quiera, ¿no? Entonces, si eso se hace, se van enrutando pues realmente hacia una verdadera libertad. Yo aquí hice un grafiquito que pienso que nos da como una idea sencilla de cómo es ese caminar hacia la virtud con los niños. No se es libre si no se es obediente. Es lo primero que tenemos que aprender, y nosotros creemos que la obediencia es contraria a la virtud, inclusive yo a la libertad, diré. Yo inclusive en una época lo llegué a pensar, y resulta que ¿qué es la obediencia? Seguir instrucciones. Es hacer la voluntad del que manda, ¿sí? ¿Sí? En la obediencia lo primero que tenemos que hacer es enseñarla y enseñar los beneficios que ello trae, porque eso da frutos. Cuando uno obedece, tiene que aprender a escuchar, tiene que aprender a ser humilde, tiene que aprender a vencer la pereza y la comodidad, aprende a ser organizado, porque si todos obedecemos y hacemos lo que nos corresponde, pues se vive de manera organizada. Es diferente al sometimiento, porque el sometimiento implica miedo. Entonces, cuando uno le obedece al que manda, y el que manda está proponiendo algo que es malo, y uno obedece ahí, o uno no obedece, sino que sumisamente hace caso de eso, pues ahí se está sometiendo, pero no está obedeciendo, porque la obediencia siempre debe ir en una dirección pues positiva, hacia el bien. Bueno, la otra, pues, el dañito siguiente sería como el hábito. El hábito es el resultado de una acción que se repite frecuentemente. Los hábitos siempre son espontáneos y de manera inconsciente. Por eso es que también tenemos a veces muchos hábitos negativos, porque eso es algo que se va haciendo inconscientemente. Se repite y se va haciendo inconscientemente. Pues aquí la idea es que los enseñemos a tomar hábitos positivos a los niños. El siguiente peldaño es la elección, que aquí ya viene a jugar como un poquito más la voluntad, ya viene a jugar como un papel importante la decisión. ¿Me quedo viendo el partido o voy a la comunidad Pedacito de Cielo, por ejemplo? ¿Sí? Ya empieza ya uno como a tomar. Como ahí viene el partido. Vamos las dos. Y Dianita nos delito con sus comentarios fuera de lugar. bueno, y el siguiente, y ya el último peldaño es como llegar a la virtud, que es una convicción que se transforma en un principio interno y estable de obrar bien. Entonces, por ejemplo, al niño al principio, con la tarea,
puede que llore, zapatee y que no la quiera hacer en el momento, pero se hizo porque obedeció. Después de que siempre se hace lo mismo, el niño ya ni cuestiona, simplemente sabe que tiene que hacer la tarea. Pero llega un momento en que le podemos decir, bueno, hay la posibilidad de ir al parque ahorita o hacer la actividad, ¿qué preferimos? Y motivarlo para que él tome una buena decisión, ¿sí? En ese momento. Y finalmente, ya cuando llega el muchacho y aprende diciendo qué rico es estudiar, qué rico es hacer las actividades, qué rico es leer, eso ya es cuando ya se ha convertido la cuestión en una virtud, es como pero, caminar. Digamos, es una pregunta ahí. Sí, dijimos que al final, pero bueno. Perdón, solo ese prometerle el premio, porque si haces la tarea te gastas el helado, ¿eso es malo o es bueno? O sea, ¿está bien? O después ya siempre va a querer el premio. Exactamente. Yo pienso que una vez que se haga, no está mal, pero digamos esa no puede ser la lógica de la vida. Sí, volverlo un hábito. Sí. Yo siempre, si se porta bien, le doy pan. No, es que miren, si hay que enseñarles más bien que cuando que se actúa bien, siempre va a venir una gratificación, una cosa buena, no tanto el premio material, ¿sí? Entonces, como pues el proceso de educación es entraña la tarea como de llevar a los niños hacia que ellos sepan manejar la libertad, y pues este sería como la escalerita que tendríamos que seguir con ellos. ¿Uno cómo hace para formar las motivaciones? Al final, gracias. Aparte de al final, hace 8 años no dejaste que te hicieran preguntas. Gracias, Cindy, permiso. No, al final de pronto entre todos construimos las respuestas a las cosas que necesitemos, porque de verdad que es que el tema es un poquito amplio. Un segundo aspecto que el ser de papá toma es la formación ética. ¿Qué es la formación ética? Pues formar para obrar bien. Él dice que no se puede delegar, no se puede delegar a la escuela, que sí se puede apoyar. Yo diría que en estos momentos actuales de la vida, apoyarnos en la escuela para la formación ética o para la educación sexual, corremos el riesgo de que se distorsione la cuestión, ¿sí? Porque pues, somos realistas. Entonces, eso es un ámbito que le corresponde única y exclusivamente a la familia. Requiere la experiencia de la confianza, requiere, para que sea asertiva, debe tener el fortalecimiento de la voluntad, el desarrollo de hábitos y la inclinación afectiva a favor del bien que ahorita les explico, y tiene unos métodos para lograrse. ¿Qué quiere decir que requiere la experiencia de la confianza? Que los niños, que tanto los niños como, hacia los padres tengan esa confianza de saber que lo que ellos les dicen es bueno, que es bueno seguir los consejos de ellas, las indicaciones de los padres, ¿cierto? Pero también de los papás hacia los hijos, de manera que la forma como estos se expresen de los niños, la forma como los corrijan, la forma como los motiven y todo, también los lleva a que ellos se sientan valorados. ¿Qué cosas socavan la confianza? Una es el maltrato, porque hace que el niño que es maltratado física o mentalmente, pues se sienta apocado, se sienta temeroso, eso pues produce dolor también en el niño. Otra forma es el abandono, que se da también muchísimo ahorita, que son como los padres invisibles, que están ahí pero no están, entonces los niños pueden hacer todo lo que quieran y finalmente eso produce muchísimo desconcierto en el niño porque no sabe para dónde ir. Además, el mensaje implícito es que pues él no es importante, porque pues, ni para bueno ni para malo, ¿cierto? Y el otro, la sobreprotección, cuando a un niño le estamos haciendo todo lo que él podría hacer, cuando no le estamos dejando tomar pequeñas decisiones, así sean equivocadas, cuando no le dejamos asumir las consecuencias de esas equivocaciones que él tiene, lo estamos sobreprotegiendo y eso, crea un sentimiento como de inutilidad que no le permite afianzarse en el niño. Y pues la incoherencia, cuando nosotros decimos una cosa y hacemos otra, eso va produciendo rencor, rabia en el muchacho, rebeldía, todo ese tipo de cosas. Ayer estaba compartiendo con los compañeros y ellos decían que ya hay casco para que los niños no se peguen, sí, que ya lo compran para eso. Sí. Entonces decíamos el daño tan grande que se está haciendo. Entonces, ¿cómo aprende un niño a caminar bien y a eso? Si todo el tiempo no va a sentir ni el dolor. Y hay medios también. Es que no les queremos dejar sentir ya dolor, y el dolor también fortalece y en determinado momento es bueno. Bueno. Vuelvo y hace énfasis aquí que para que la formación ética sea asertiva se debe fortalecer la voluntad, ¿sí? Entonces, que los niños aprendan a renunciar
a una gratificación para aplazarla para más tarde, eso es importante, ¿sí? Adaptarse a una norma que puede ser buena para asegurar su autocuidado o para mejorar la convivencia de los demás. Todo eso va fortaleciendo la voluntad y son los pasos iniciales para que después eso trascienda a valores más abarcadores, más importantes. El desarrollo de hábitos, que pues ya lo habíamos hablado ahorita. El desarrollo de hábitos ayuda a que esos valores como que tenemos interiorizados a nivel mental se operacionalizan en la práctica, ¿sí? Un niño puede ser muy sociable, muy querido y tener presente, porque le han enseñado a nivel de teoría que saludar es importante, que despedirse también, pero si el adulto que está alrededor de él no está todas las veces y todos los días, cuando llega al banco, salude, cuando llega a la visita, salude, pues ese tipo de cosas se harán ocasionalmente, pero no se convertirán en hábito. Y si no se convierten en hábito, pues no llegan a ser después una virtud, ¿sí? Lo mismo con, por ejemplo, puede saber que es bueno el orden, pero si no lo involucramos en las actividades de organización de la casa, en las actividades que tiene que hacer con sus útiles, con todo eso, pues ese valor se va a quedar como sin piso ahí, como en el aire. También la inclinación afectiva a favor del bien. Aquí es importante que los niños no solamente sepan que orar bien es suficiente, ¿sí? Porque si nosotros nos ponemos a mirar algunas experiencias de nuestra vida pasada, hubo momentos en que nosotros sabíamos que íbamos a hacer el mal o que estábamos haciendo algo mal, pero ahí seguíamos y, digamos, consumábamos hasta las últimas consecuencias las cuestiones y decíamos la mentira, a pesar de que sabíamos que estábamos haciendo mal. Entonces, ¿qué pasó ahí? Aunque nuestras percepciones aparentemente eran sólidas, aunque nuestro juicio moral le decía a nuestra conciencia claramente que eso no lo deberíamos hacer, pues habían como otras situaciones que se veían aparentemente más atractivas que hacer ese bien. Eso pasa porque el bien que tenemos aquí como a nivel de la mente no se ha arraigado suficientemente en nosotros como una inclinación afectiva para hacer el bien, como ese gusto por hacer el bien. Entonces esa es la tarea que tenemos que hacer nosotros con los niños, no solamente a nivel de teoría decirles, sino que ellos sepan que ellos sepan que actuar bien paga, ¿cierto? Pero que también lo sientan, ¿sí? Para eso yo pienso que es importante cuando el muchacho ha acertado en tener comportamientos o actitudes o ha hecho cosas, ha escogido, digamos, entre actuar bien y actuar mal, ha escogido el camino derecho, después como elogiarlo, como recrear otra vez la situación y llevarlo a que él sienta la alegría que se siente, la felicidad, la valía, la importancia por haber podido actuar bien, ¿sí? Yo pienso que acá eso es como valernos de la razón, pero también del corazón, porque el corazón en determinados momentos pues mueve muchísimo, ¿sí? Es como también enseñarle a prever todas esas consecuencias positivas que pueden darse a través de haber escogido la elección correcta, ¿sí? Mira, si nos vamos a ir al paseo, qué jartera estar allá pendiente de que no has hecho esta actividad o que no dejaste uniformes listos, ¿sí? Y lo mismo cuando estamos allá en el paseo, qué rico que nos podemos ir tarde, estamos tranquilos porque ya hicimos lo que correspondía. Entonces, como enseñarle eso, además, porque ahorita estamos los chicos manejan una lógica como tan utilitarista que si no se les plantea y si no se les transmiten los beneficios que van a tener, pues eso no va a ser como llamativo para ellos, porque además requiere esfuerzo, requiere renuncias. Bueno, en cuanto a los métodos, pues dice que se debe hacer con métodos activos y de forma inductiva. ¿Qué quiere decir esto? Pues que debe haber la participación permanente del muchacho en el día a día, en todas las actividades cotidianamente. No es que yo le digo y le cantaleteo para que el chico aprenda cosas de memoria, no, porque es que esa es la diferencia entre transmitir o imponer un valor y construirlo. Cuando lo tomamos al niño de la mano y en las situaciones concretas le vamos mostrando las situaciones. Bueno. El tercer aspecto es el valor de la sanción como estímulo. Y aquí la idea es, primero, como romper ese paradigma que corregir no significa maltratar ni castigar, porque a veces pensamos que corregir un niño es castigarlo, y no necesariamente, pero sí implica pues que lo sensibilicemos hacia la cuestión de que si cometemos una falta, hacemos algo bueno o malo,
siempre tiene una consecuencia que él va a tener que asumir, porque eso es algo que ahora a los chicos no se les enseña, que lo bueno y lo malo tiene una consecuencia, y a veces no es a corto plazo, sino a lejano plazo. Entonces, nunca es demasiado tarde, nunca es demasiado pequeño un niño para que asuma sus consecuencias, y tampoco nunca es demasiado temprano para que se corrija, ¿sí? A veces vemos que un niño a los 7 meses se empieza a tirarle al papá, son los 2 años y le siga tirando, los 7 años, y cuando le da la pataleta tira pata y puño, y pues probablemente a los 16 años llegue igual. Pero ¿qué ha pasado ahí? Que no ha habido una correcta corrección que sea constante, que sea asertiva, sino que unas veces sí, otras veces no. Entonces, para que la corrección sirva y sea asertiva, para que la corrección sirva para una sana disciplina, debe ser asertiva, debe ser constante, no de acuerdo al estado emocional de los padres. A veces cuando están de mal genio gritan y regañan, pero cuando están bien dejan pasar, y entonces el niño no sabe, unas veces sí, unas veces no lo corrigen por lo mismo. No, tiene que ser constante y tiene que no dejarse llevar por la ira, y entender que esa falta que el niño está cometiendo es un producto de su inmadurez, de los límites que le imponen su misma edad, pero pues que no es por maldad que el chico haga las cosas. Debe ser equilibrada, debe tener el equilibrio entre dos extremos, que digamos, entre la permisividad, donde al niño se le permite todo y se cree que él es sujeto de derechos, pero no de deberes ni responsabilidades, o entre el autoritarismo, que es como la actitud de estar sancionándolo por todo, ¿sí? Entonces, porque ya pues también el niño entonces como que se curte y nada de lo que hace atina, porque siempre le ponemos como un umbral muy alto de perfección, y entonces eso tampoco es bueno. Debe ser amorosa y respetuosa, pero firme. Cuando decimos firme, no es que sea brusca, sino con autoridad. La autoridad siempre busca el bien. Cuando uno está educando a un niño con autoridad, está haciendo las cosas bien, ¿sí? Esa es la autoridad. Debe ser justa. Entonces a veces un niño comete una falta y son 3 sanciones, se le regaña, se le pega, no se le permite ir donde el abuelo, y fuera de eso no se le celebra el cumpleaños. Entonces como que nos encarnizamos también, una falta, una causa, una falla, una sanción, ¿sí? Y esas sanciones deben ser con relación con la falta cometida. La semana pasada tuve la experiencia de oír una conversación en un salón de belleza, donde la niña le decía a la mamá, una niña como de 9, 10 años, que ella quería que le dejara bajar el ruedo, subir el ruedo a la jardinera, porque que todas sus amigas la tenían alta y que ella se sentía en coma y patatín y patatán. Y la mamá, la contestación que le dio es que si pasaba el bimestre, ella se la subía. Entonces, no. ¿Qué relación tiene el pasar los... a eso se refiere. No. La falta de tener, la sanción debe tener una relación con la falta cometida, ¿sí? Porque pues, y muchas veces la sanción que se da también pasa la otra. Es un antivalor, ¿sí? Porque muchas veces lo ridiculizamos en el regaño, lo insultamos, y entonces la falta termina siendo un antivalor porque va contra la dignidad del muchacho. Entonces son como cosas que se deben tener en cuenta para que la corrección sea asertiva. Y que no solo se encarguen en las fallas, sino, o sea, porque hay papás que solo ven las fallas, sí, y no las cosas buenas. Entonces, sí, cuando se equivoca lo castiga, pero cuando hace algo bueno nunca sí, le dan como el premio. Exactamente. O sea, no estaría mal que, por ejemplo, un decir chítico, llega Esteban y le dice a Natalia, delante de Esteban más grandecito, a Luzma, si ve, ese como a mí nunca me hace caso, no sé, como haciéndolo quedar mal delante de Luzma, a ver si él tiene vergüenza de eso, está mal. O sea, hacerle bullying, no bullying, sino como... Sí, o sea, nosotros hemos visto que, por ejemplo, ridiculizar a un niño, a los compañeros, sí, para que coja escarmiento, estaría mal. Sí. Sí, o sea, yo pienso que el niño tiene que pasar por la vergüenza de algunas cosas, pero hay que medir, porque es que yo pienso que la cuestión tiene que ser asertiva, y ahí se está poniendo un poco en peligro la dignidad del niño. Sí, hay momentos en que de pronto se podría, pero otros tocaría mirarlo como muy bien. Yo pienso que no toca mirar. Si a una persona adulta que la regañen en público o sea, lo ofende, a un niño muchísimo más, porque todavía ni siquiera ha desarrollado su carácter como tan seguro.
Dice que la corrección se convierte en estímulo cuando se reconocen los esfuerzos del niño, ¿sí? Que a pesar de que de pronto cometió un error, está tratando de hacer la cosa bien, ¿cierto? Y cuando él descubre que sus padres mantienen una paciente confianza, porque también tenemos que ver que todo es un proceso y que los niños, o sea, de pronto cargar con la vergüenza, de pronto ya sí se ha salido, digamos, si se ha pasado todos los seguros y todo, ya como que uno dice, no, pero ya qué más hacemos. Pero yo pienso que en primera instancia no es la salida, ¿sí? Okay. Bueno, el siguiente aspecto dice que en la educación de los niños hay que tener un paciente realismo. Y pues son las dos palabras básicas, que la unicidad, que es entender que el niño es único y irrepetible, y de ahí empezar a, digamos, con respeto, reconociendo sus dificultades, sus fortalezas, su madurez, su edad, empezar a proponerle pasos para que él acepte, valore y emprenda, pero que sean pasos graduales en ese aprendizaje de la libertad, en ese aprendizaje de los valores, en todos los aprendizajes que se le propongan al niño. Entonces debe ser gradual y teniendo en cuenta la unicidad del niño, porque pues los cambios no se logran de la noche a la mañana ni automáticamente. Dice que la vida familiar es el quinto aspecto de la vida familiar como contexto educativo. La familia es la primera escuela de valores. La labor de la familia es bien compleja, porque ya vimos que en la formación ética, vamos a verlo más adelante en la formación de la fe, en la formación, en la educación sexual y en todos esos aspectos que nos nombra acá. Realmente asumir todo, digamos, poder abarcar todos los ámbitos de la educación es muy difícil. Acá pues estamos tomando algunos pocos. En todo caso, él dice que la primera es educar la capacidad de espera, porque pues nuestros niños ahora estamos en los tiempos como de afán, de prisa, y pues como apoyado un poco por las nuevas tecnologías y las nuevas formas de comunicación. Entonces como que a veces esa velocidad digital y esa velocidad de las nuevas tecnologías como que se quieren adaptar a todos los ámbitos de la vida. Y pues es importante enseñarles a los niños esa capacidad de esperar, que a veces las cosas no las podemos tener en el momento, porque ahora es como el vicio de que lo quiero y lo tengo, ¿sí? Y pues eso está haciendo que los niños se conviertan en tiranos, se conviertan en personas enfermas ya, que su libertad, que no van a poder manejar una libertad, porque con ese tipo de cosas pues es imposible, ¿sí? Él dice que no se trata tanto de prohibir a los niños estas tecnologías, pero pues yo pienso que por lo menos en la primera infancia, en los primeros años, no se debería estimular, porque hay muchas investigaciones que dan testimonio del riesgo y de los efectos que traen eso en los niños, que los vuelve sedentarios, los vuelve desconcentrados, los vuelve impacientes, todo ese tipo de cosas, la dificultad para la comunicación y todo, ¿sí? Bueno. También dice que la familia es el ámbito de socialización primaria, entonces es donde nosotros nos ponemos frente al otro, ¿sí? Y ahí es donde se aprende entonces la solidaridad, el escuchar, la ayuda, el respeto, todo eso se aprende en la familia. También debe enseñar a habitar más allá de la casa. Les tenemos que enseñar a los niños que aparte fuera de nuestra familia existe también un mundo de necesidades con el que nosotros también tenemos compromiso, tenemos que, digamos, donar ese afecto, esa atención, ese esfuerzo, porque también existe. El aprendizaje de los hábitos de consumo, que ya Rich en una enseñanza nos había explicado todo esto, pues el cuidado del planeta, para que los niños pasen a ser como protagonistas activos de esa ecología integral. Una cuestión que es importantísimo en la vida familiar y en el aprendizaje que se hace a nivel familiar, son cuando hay separación, cuando hay crisis, cuando hay la muerte de un familiar, cuando hay crisis económicas, el aprendizaje que se hace de todas esas situaciones, porque ahí es donde se aprende como la tenacidad, la solidaridad, el sobreponerse a esas circunstancias. Eso solamente se puede dar en familia. Y también la familia no debe ir sola, sino que debe apoyarse en comunidades, que es en alguna medida lo que se está haciendo acá, para que congregarse de manera que pueda haber catequesis y formación para que la familia pues pueda estar mejor preparada.
el Papa Francisco dice que sí a la educación sexual. ¿A qué edad creemos nosotros que debe empezar la formación, la educación sexual? 12. Desde pequeños. 4. El Papa Francisco dice que la educación sexual debe ir dirigida hacia la educación para el amor y la donación mutua. O sea que es una cuestión de muchísima trascendencia. Si hablamos de esto va ligado a nuestros proyectos de vida, ¿sí? Se ha querido como reducir el tema de la educación sexual a la genitalidad y no es eso. Este es un tema, se está empobreciendo ese lenguaje de lo sexual que tiene tantísima importancia. Cuando un niño ve pelear a sus papás, ahí está recibiendo educación sexual. Cuando un niño ve que sus papás trabajan, ahí está recibiendo educación sexual, porque es que es cómo me posiciono yo en el mundo, ¿sí? Desde mi ser femenino o masculino. Entonces, todos los espacios son de... Si es así, la educación sexual casi que no iniciaría ni siquiera en el mismo vientre, sino en el momento en que, que yo escojo a la persona, a la pareja con la que voy a dar a luz después una nueva vida, para la que ya se tienen muchas cosas claras, y no como ahora que quedé embarazada y tocó asumirlo o lo abortamos, sino que es una cuestión planificada. Ya ese proyecto de vida del niño viene muy diferente a un proyecto de vida de un niño que nació por accidente, ¿cierto? Teniendo en cuenta que la educación sexual va ligada a todo esto. Entonces, no se trata simplemente de suministrar la información a los chicos, sino de mirar la trascendencia que tiene todo esto. Sí hay que suministrarles información adecuada, pero de acuerdo a la edad, de acuerdo a la madurez, pero sobre todo en esa información hay que prevenirlos a ellos de la cantidad de información que hay que no les va a hacer bien, ¿sí? Y que ellos sepan ser críticos ante todo eso, y que sepan que si hay información que, digamos, está distorsionando su capacidad de amar, pues sepan que eso no es bueno para ellos. El Papa dice que nos debemos apoyar de acuerdo al progreso en las ciencias de la psicología, la pedagogía y la didáctica, pues de acuerdo al progreso de esas ciencias. Yo ahí diciendo, ¿por qué? Yo tuve la experiencia, porque por lo que hablamos, a veces los psicólogos están desubicados, los maestros están desubicados, y este es un aspecto muy serio. Nosotros tuvimos la experiencia en Peldaño, yo no sé si ustedes estuvieron en ese taller, que se contrató un psicólogo para que orientara a los padres acerca de cómo orientar el proceso de educación sexual con los niños. Y se le dieron los parámetros desde este punto del proyecto de vida y todo, y al inicio bien, y cuando nos dimos cuenta era que estaba hablando de todo lo de Kama Sutra y mostrándoles a los papás posiciones para el acto sexual. Entonces, yo no sé si ustedes estuvieron en ese taller que nos tocó tremendo. Entonces, eso yo pienso que toca con esto. Bueno, él dice que si la educación se ha hecho para el amor y la donación, ese control del impulso sexual pues se convierte en una posibilidad de autoconocimiento y capacidad de autodominio que va a sí mismo a traer o a fortalecer otras virtudes y otras cualidades de la persona, ¿sí? Que es importante enseñar el sano pudor, que ya ahora pues no se enseña, y realmente por eso son las modas y todo ese tipo de cosas. Es como una defensa que resguarda la interioridad de la persona para evitar ser tomada como un simple objeto. Eso es el pudor. La educación sexual se debe hablar también de la procreación como un fin natural de la sexualidad en el matrimonio. Pero ahora, cuando se habla de educación sexual, se habla más bien de sexo seguro, de la importancia y de esa expresión sexo seguro, como que es una expresión muy, muy maluca, que pone a la persona como que ese futuro hijo que puede llegar va a ser más bien como un enemigo, ¿no? Entonces tengo todo el derecho de descargar mi agresividad con el rechazo o con el aborto, cuando debería ser la acogida de ese nuevo ser, porque pues están distorsionando un poco los términos. La aceptación y valoración del propio cuerpo dice que tal como fue creada, porque hay una lógica de dominio del cuerpo ahora que se ha convertido en una lógica de dominio de la creación. Entonces yo puedo cambiar de sexo, me hago la liposucción o me respingo la nariz, aborto todo, porque pues yo domino mi cuerpo. Sí. Y también entender la valoración del cuerpo, la valoración del cuerpo en la feminidad y la masculinidad para propiciar ese encuentro con el diferente, entendiendo
que en eso que es propiamente lo masculino y lo femenino no convergen solamente factores genéticos y biológicos, sino también culturales, sociales, que entonces que en determinado momento pueden hacer que, por ejemplo, el hombre pueda desarrollar actividad dentro de su rol masculino, pueda desarrollar actividades que antes le estaban dadas solamente a la mujer, como cocinar, cuidar de niños, ese tipo de cosas. Y el séptimo aspecto que toma el Papa Francisco es la transmisión de la fe. Él dice que pues, la educación de los hijos debe estar marcada por ese camino de fe. Desafortunadamente, ahorita por la complejidad de las distancias, los horarios, los trabajos y todo, pues eso está desapareciendo, pero el hogar es el lugar donde se debe enseñar a percibir la hermosura de la fe. La fe es un don de Dios dado en el bautismo, no es fruto de la acción humana. Nosotros simplemente somos, como padres de familia, somos administradores y estamos comprometidos a acrecentar ese don. Los padres de familia deben vivir realmente en primera instancia la experiencia de Dios, orar, que los hijos vean que se ora, que lo buscan, porque pues digamos, hay un salmo, el 144 creo que es, donde dice que se ponderen las obras de Dios de generación en generación. Esa es una obligación que nosotros tenemos de ir pasando de generación en generación esa fe. La oración en familia y los actos de piedad son la primera fuerza evangelizadora, porque el ejemplo arrastra, ¿sí? Entonces, más que discursos y más que todo, es que realmente estemos evangelizando y estemos dando testimonio de lo que hacemos. Y debemos ser sujeto de acción pastoral a través de la evangelización y del testimonio. Bueno, hasta aquí son los 7 capítulos que el Papa Francisco nos... Bueno, yo quiero que hagamos como un pare para que miremos un poquito cómo hemos sido nosotros, cómo fuimos criados nosotros con relación a esos 7 aspectos y cómo estamos formando a las generaciones presentes, ¿cierto? Entonces, para que lo recordemos así como entonces, ¿dónde están nuestros hijos? Que es el ejercicio de vigilancia mutua y mirar más dónde están existencialmente, no tanto físicamente. La formación ética que atraviesa la experiencia de la confianza y el fortalecimiento de la voluntad, el valor de la sanción como estímulo, que rompe el paradigma de que castigar es malo, el paciente realismo, la unicidad y la gradualidad, la vida familiar como contexto educativo, la primera escuela de valores, sí a la educación sexual ligada a un proyecto de vida, la transmisión de la fe como un don que se vive, que se da en el bautismo, pero que nosotros acrecentamos. Bueno, hasta aquí con todo eso. Ahora la pregunta es, con todos estos recursos que nos da el Padre Francisco, ¿cómo nos vamos a direccionar? ¿Sí? Ahorita que yo estoy en este proceso, digamos, de conversión, de ir en los caminos de Dios, yo le decía, pensaba, bueno, si Dios me diera la oportunidad nuevamente de tener un colegio, o de administrar un colegio, ¿cuál sería ese plus, ese valor que yo le daría, ofrecería para los niños y para los papás, que fuera básico? Y en estos momentos con mi nieta y con los niños que estén en mi entorno, como qué es lo que se les debe enseñar que los haga integrales y que los haga menos vulnerables a las trampas del mundo, ¿sí? Entonces, pues me llegó a mí por diosidencia, en los días en que estaba preparando esto, un libro del padre Miguel Ángel Fuentes, que se llama La magnanimidad. Voy a leerles textualmente 2 párrafos de cómo inicia él el libro, para pues después explicar bien qué es esto de la magnanimidad. Dice, dice el padre Fuentes que hay dos clases de... Hay 2 clases de abuelos que simbolizan 2 estilos de almas y en alguna medida implican 2 estilos de educación para ser. Educación para ser gallina o educación para ser águila, ¿sí? Entonces, veamos. Hay 2 vuelos que simbolizan 2 estilos de alma, el de la gallina y el del águila. El vuelo de la gallina es de baja altura, hace ruido, levanta polvo y revoluciona el gallinero. Es un símbolo de las almas rastreras con ideales horizontales y carreras de corto alcance. Pueden meter mucho ruido y dar mucho de qué hablar,
pero quedan casi inmediatamente en el olvido cuando la tierra y las plumas que su alboroto levantó se depositan en el suelo. Del vuelo de la gallina, entonces ahí ya nadie se acuerda. Fue intrascendente, pasó desapercibido en la historia del gallinero. Las almas que apuntan a metas que no traspasan la sombra que proyecta su nariz, pasan sin dejar huella, se alimentan con conquistas tan perecederas como la de nuestra pobre gallina. Yo diría que ahí él está haciendo alusión como a casa, carro, beca y viaje, ¿sí? Más o menos. El vuelo de la gallina es desafiante, altivo, del águila, perdón. El vuelo del águila es desafiante, altivo, veloz e inalcanzable. Su vista es capaz de fijarse en el sol y también de contemplar la plenitud del paisaje, de contemplar la plenitud del paisaje desde las cumbres de las nubes. Juega con los vientos, planea, se arroja en picada y vuelve a levantarse con celeridad. Desde las alturas ve los mares como si fueran charcos, y los lagos y los ríos le descubren sus secretos, volviendo para ella transparentes las aguas. Es un ave de caza y de lucha. Es un símbolo del alma que se siente estrecha en tierra y desahogada en el cielo. Del alma que necesita metas lejanas y difíciles, no siempre inmediatas como sucede ahora con nuestros jóvenes. Que puede enfrentar asperezas y obstáculos no solo, oigan esto que me parece a mí muy importante, no solo con desánimo, sino con emoción y gozo, ¿sí? Es el alma que puede aspirar al heroísmo y a la santidad. Su paso deja huella y surco, y de ella se puede decir lo que el Salmo 83. Cuando atraviesa áridos valles, los convierte en oasis, como si la lluvia temprana los cubriera de bendiciones. Camina de altura en altura hasta ver a Dios en Sion. Educar almas del segundo estilo es un desafío urgente, necesario y difícil. La virtud que es constitutivo, formal de tales espíritus, se denomina magnanimidad. Pues vamos a ver un poco en qué consiste esa magnanimidad para enamorarnos de ella y pues poner a la disposición de los recursos a la disposición para que nuestros chicos pues, también la aprendan. La virtud para convertir es magnanimidad. Sí. Educar almas del segundo estilo es un desafío urgente, necesario y difícil. La virtud, que es constitutivo formal de tales espíritus, se denomina magnanimidad. Por eso es que la gallina termina esta cosa. Más o menos. La pobre gallina me parece que le dieron más duro de lo que... Bueno, la magnanimidad es, dice Aristóteles que es la grandeza del alma que aspira a lo óptimo. Anima magna, alma grande, ¿sí? Su objetivo es lo más grande, dice, su objetivo es lo más grande y más propiamente grande, porque las cosas que siendo grandes no son lo suficientemente grandes, son solo materia secundaria de esa virtud. O sea, que se traduce en un compromiso voluntario a lo sublime. ¿Qué quiere decir eso? Que tiende entonces a un verdadero apetito de grandeza, pero de grandeza de virtud, que se diferencia de la grandeza común, que son los aplausos, el poder, la fama. ¿Cuál es la virtud más hermosa de todas las virtudes? Y no es privilegio, sin embargo, de unos pocos. Todos podemos acceder a ella. Lo que tenemos es que mirar cómo ponemos los medios y la interiorizamos. Porque nosotros también podemos aprender a ser. De hecho, nos toca aprender a ser magnánimes para educar a nuestros nietos y a nuestros hijos. Como el magnánimo se entrega más allá de lo normal, pues siempre se entrega hasta las últimas consecuencias. Y busca la grandeza interior, o sea, la gloria intrínseca de la misma virtud. Para el magnánimo se considera suficientemente pagado por el hecho de haber hecho un acto virtuoso. ¿Sí? No necesita más. La cuestión viene de dentro, no es de afuera. La magnanimidad va en relación con algunas cualidades que nos permiten, o también virtudes que nos permiten como ver mejor como la trascendencia de lo que es la magnanimidad. Una es la fortaleza. Es el deseo de superación en la lucha de lo material y de lo espiritual día a día. Es como la cualidad de la conquista, ¿sí? Predispone como hacia emprender cosas. Bueno, por eso, y cosas grandes, por eso no se cierra en pequeñeces. Por ejemplo, muchas veces nosotros perdemos tiempo poniendo la atención a los rumores que hubo buenos o malos de nosotros. Un alma o una persona magnánime pues puede considerar que eso de pronto no fue justo, pero ahí paró y digamos no nos dejamos afectar por eso, no cierra su alma en esas pequeñeces. La otra virtud es la esperanza. Es el deseo de un bien futuro arduo, pero posible de realizar. Es entonces como la personalidad de los misioneros, que ven inclusive en lo dificultoso
es atractivo, ¿sí? Lo chévere. Entonces la esperanza mueve en la conquista de lo dificultoso. Y la humildad es la siguiente. Aparentemente como que se contradice un poco con la magnanimidad, la humildad, pero es una virtud muy relacionada con ella, porque la persona magnánime busca la grandeza, pero sabe que el deseo de aspirar a esa grandeza no viene de él, sino que viene de una gracia divina, ¿sí? Y sabe también, confía en que el éxito de su empresa se va a lograr, pero no es gracias a sus méritos y a sus esfuerzos, sino a la gracia de la misericordia divina. O sea, está tan seguro de que eso es así, sin embargo, trabaja duro para conseguirlo, ¿no? No es que como Dios está ahí, pues esperamos aquí. Y la caridad que nos dispone al servicio y a la buena convivencia. Entonces, una persona caritativa es una persona que también, y en el caso de la magnanimidad, que no solamente hace cosas grandes para ella, sino que ayuda a que otros hagan cosas grandes. Pues no es nada parecido a lo que se da ahorita en educación, que es como la competencia y que cada quien haga lo suyo, y se enseña más la competencia que la colaboración. Otras características del magnánimo es la sinceridad, la honradez, el que no se queja porque como tiene la confianza en el que debe, sabe perdonar, devuelve bien por mal, no desgasta el alma ni empresa sin envergadura. Por ejemplo, haciendo la trampa para un examen en vez de... por la mente de una persona magnánime no pasa eso. Yo diría que, por ejemplo, no pierde su tiempo participando, por ejemplo, en esos realities como El Desafío, ¿sí? Que pretende la gente hacerse rica de la noche a la mañana, exponiendo su salud. Yo pienso que uno mirando con detalle, hay una cantidad de antivalores que se transmiten y la gente se muere. O sea, un magnánimo yo creo que ni se desgasta ni participando ni viéndolo, ¿sí? Bueno, no hay tareas de ínfima categoría, así sean las cosas más sencillas, todo lo hace bien hecho, ¿sí? Domina el miedo y la tristeza, omite comentarios negativos hacia él mismo y hacia los otros. Eso me llamó mucho la atención porque una vez se da muy duro, ¿no? Es que no puedo, que es que no, es que bueno. El magnánimo nunca está pendiente de cuidar su imagen, porque como siempre hace lo que debe hacer y lo hace bien, pues la imagen, el resultado es que siempre va a tener una buena imagen ante los demás. Y además si no la tiene, pues eso no le preocupa, ¿sí? Porque no se trata de las apariencias, sino de la esencia. Dedica tiempo a Dios más tiempo del que en estricto orden hacemos cualquiera de nosotros. Ejemplos de personas magnánimes en el Antiguo Testamento tenemos a Job y en el Nuevo Testamento tenemos a Jesús. Bueno, como toda virtud, pues tiene sus pecados, ¿sí? Entonces, como para ver qué cosas nos alejan de ese camino de la magnanimidad. Uno es la vanagloria, que es la búsqueda de gloria vana, fútil, perecedera, aparente. Entonces el vanidoso realmente no le interesan las cosas grandes, sino le interesa es que lo exalten a él por esas cosas que no son grandes, pero que es exaltar. La presunción, presumir. Entonces el presuntuoso se embarca en empresas que muchas veces superan sus capacidades, ¿sí? Pero con tal de tener el reconocimiento externo, pues eso es bien. El ambicioso es el que mueve todas las fichas y a veces hasta por medios ilícitos para obtener el reconocimiento de otros. La diferencia entre el presuntuoso y el ambicioso es que el presuntuoso en alguna medida trabaja y se fatiga, el otro mueve las fichas, es como el trepador. Y el pusilánime, ese me llamó mucho la atención porque yo pienso que de eso tengo mucho. No, de verdad, yo pienso que si uno se pone a mirar, hay muchas cosas que uno tiene que trabajar. Pusilánima, alma pequeña, ¿sí? Se conforma con hacer cosas más pequeñas de las que es capaz. No es porque yo haga o porque yo sea esa, pero ya les cuento por qué. Más o menos. Renuncia voluntariamente a hacer algo grande, muchas veces por pereza, por comodidad, por temor al fracaso, por cobardía ante el peligro. Se condena esta pusilanimidad condena al alma a ser mediocre cuando tendría la posibilidad de ser magnánimo, ¿sí? De hacer grandes cosas. Proviene de una mala educación, ¿sí? Tanto familiar como escolar, porque cuando hay la sobreprotección, cuando hay el maltrato, cuando hay todo eso, pues empobrece el alma y es lo que hace que por ejemplo, yo siento que en el caso mío es porque a veces yo siento que yo no soy capaz de hacer las cosas y sí puedo, pero como que uno lo duda, ¿no? Entonces, esos son rasgos de pusilanimidad.
Bueno. Es que después se me pasa. Permítame hacer una pregunta, por favor. Sí. Esa pusilanimidad se podría camuflar en que lo poco que yo hago, o sea, me refiero a camuflar en la negación, escudándome en que lo poco que yo hago, lo hago con excelencia. Si se excusa, sí. Pero si realmente uno a veces no da para dar más porque se están haciendo las cosas bien, es diferente. Pero si yo me estoy excusando en que es que yo hago poco, yo no doy un paso más adelante, porque no, por lo que tú acabas de explicar, no me creo capaz, tengo inseguridad, lo que sea. Pero lo poco que hago, lo hago con excelencia. Yo puedo estar escudando. No, porque estás dándolo mal, o sea, da todo y más. Entonces cuando uno da todo y más, pues no se está escudando nada. ¿Se está qué? Se está limitando. De pronto. Pero por eso, al limitarme, no estoy cayendo en pusilanimidad. En esa medida, sí, digamos, si usted podría hacer más, pero no lo está haciendo, sí, está haciendo pusilánime, ¿sí? Cuando a veces a veces nos excusamos en cosas, por ejemplo, por la enfermedad, y uno ve limitados físicos que hacen una cantidad de cosas, sí, uno está haciendo pusilánime, ¿sí? Entonces, proviene de una mala educación familiar o escolar, o por ignorancia o desconocimiento de las propias capacidades o de su auténtica vocación. Es pecado cuando proviene de la pereza y es el pecado que cometieron en la parábola, los siervos en la parábola de los talentos. ¿Sí? Ya vamos a terminar. Como toda virtud, la magnanimidad pues se puede educar, ¿cierto? Es importante que nos eduquemos a los niños y que nos autoeduquemos nosotros. Lo primero que se hace, pues, como toda virtud, es engendrar la estima hacia esa misma virtud. Entonces, como mostrarla en todo su esplendor, las ventajas que ello trae, los frutos que eso nos puede traer, ¿sí? Porque pues si no la conocemos, pues no la podemos realmente tampoco como amar. Presentar ejemplos virtuosos. Si hay alrededor nuestro, pues muy chévere, porque es para que la persona sepa que sí es probable hacerlo y que además es agradable. Si no, pues con los ejemplos de la Biblia, con María, con Jesús, son ejemplos. La vida de los santos también nos permite aprender muchísimo sobre ellos. Y también, aunque no lo creamos, la vida de los pusilánimes también, porque es ver como la otra moneda de todo lo que una persona que pudo haber sido grande, pasó por la vida, llegó al final con las manos vacías ante Dios, ante los hombres, porque no hizo nada. La enseñanza de las virtudes relacionadas con la magnanimidad, que ya las vimos, que eran ¿cuáles? Fortaleza, caridad, humildad, esperanza y humildad. Y el hacer también sacrificios. Y se deben mover los resortes internos de la psicología de la magnanimidad. ¿Qué quiere decir esto? Que hay que potencializar la capacidad en los niños de que se fijen metas lejanas, no a corto plazo, sino lejanas, y ayudarlos en ese caminar, no es que se las fijen para que las cumplan, atendiendo a que se forme el ánimo forzado, o sea, un ánimo que vaya en contra de todo lo que la pereza, la inconstancia, el desánimo, ¿sí? Entonces, como formarlos en eso. Y incentivar muchísimo las iniciativas en los niños, así sepamos que no va a tener la perfección, no importa, se va a hacer lo mejor que el niño puede, y nunca ni burlarse de ellos, ni ridiculizarlos, ni criticarlos porque su empresa no haya dado frutos. Ahí es que incentivar esas iniciativas y que ellos trabajen alrededor de eso. Bueno, entonces, pues como vemos, la magnanimidad es educar para cosas grandes. No es imposible, tenemos que utilizar recursos muy sencillos, también muy complejos, como todos los que hablamos hoy, la disciplina, el amor, la constancia, el fortalecer la voluntad. Todas esas son cosas que nos ayudan a llegar allá. Y decía San José María Escrivá, no se trata de hacer cosas cada vez más difíciles, ¿veo ahí? O de hacer más cosas, se trata de hacerlas cada vez con más amor. Y para terminar con una frase de J.L. Manglano, creo que es un físico, dice: la tarea de las personas es que vivan magnánimamente, o sea, de acuerdo a su original grandeza y dignidad. De este modo, el mundo será grande y no pequeño, será elegante y no safio, safio es como rudo, ¿sí? Será bueno y no malo, será armonioso y no caótico, será bello y no feo. Solo las personas magnánimas, con su obrar y con su estilo, conseguirán que el mundo no sea un infierno, sino un trasunto del cielo. Entonces, pues, hasta aquí, digamos, son los... No, hasta aquí no la vamos a terminar.
No creo. Bueno, más que no creo, ya es como mucho tiempo. Hasta aquí pues digamos son como los dos combos de dos en uno, porque es la exhortación del Papa Francisco unido a las reflexiones del Padre Miguel Ángel. Este es un tema que ya es bien complejo. Les voy a recomendar alguna bibliografía de pronto para que ustedes complementen. Una es los videos del Padre Juan Jaime Escobar. Especialmente hay uno sobre autoridad y afecto que nos va a dar muchos elementos como padres de cómo se debe ejercer la autoridad con los muchachos. La otra cuestión es los videos de emprendedores del 2011 de un colombo japonés, Ken Yorito, sobre la disciplina. Entonces la diferencia cultural entre los japoneses y nosotros también nos ayuda muchísimo. ¿Cómo se escribe Ken Yorito? Ken Yorito. Con Dorito. Hay un libro que se llama Más allá de la psicología del amor de Scott Speck. Es como cristiano. Juan Jaime Escobar. Estos libros nos enseñan mucho, nos indican el camino de que realmente el sufrimiento en la vida de una persona ayuda muchísimo, ¿sí? No es, ahora la cuestión es que los niños todos que ni siquiera se caigan, o si se caen pues que no se raspen, no, es que una raspadura no implica mayor cosa para los niños y los fortalece. Scott, más allá, Nueva Psicología del Amor, es que se llama, Nueva Psicología del Amor, de Scott Peck. Y pues de la Padre Miguel Ángel Fuentes está el de la magnanimidad y está uno de educar la voluntad, que es súper bueno porque da mucha cosa práctica para poderlo, o sea, yo ya me lo empecé a leer y está muy engolosante, ¿sí? El de la magnanimidad es un folletico como de 30 páginas, el otro sí, el de la voluntad es más gruesito, pero también es muy bueno. Y pues ya aquí tenemos como muchísimos elementos, es mirar cómo operacionalizamos eso con nuestros niños, es un compromiso que tenemos grande, nosotros estamos, ahí ya es cuestión de cada quien mirar si paga el precio que eso requiere, porque requiere amor, disciplina, constancia, oración, todo eso, pero yo pienso que sí es una necesidad urgente que tenemos como sociedad de educar un poquito mejor a nuestros hijos de lo que lo estamos haciendo. Y pues hasta no dejan de quedar. Me comí muchísimas cosas porque me dio como miedo que nos fuéramos extendiendo mucho.